nos alumbre cada día para seguir perfeccionándonos, Señor, hacia adelante, creciendo en tu obra, sabiendo que nuestro trabajo en ti no es en vano, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pasamos al Señor, hermanos. Toda la alabanza sea para Él. Toda la alabanza sea para el Señor, hermanos, porque Él merece toda la gloria, Él merece toda la adoración, y que Él siga afirmando, perfeccionando nuestras vidas, porque solamente Él, hermano, nos puede ayudar para seguir adelante. Lean, por favor, en Hebreos 10, por favor. Quiero leer con ustedes, hermanos, Hebreos capítulo 10, el versículo 35 al 39, que dice así la palabra del Señor, de esta manera. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 35 en adelante, hermanos, que dice así la palabra del Señor. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ocupen sus lugares, hermanos. Después de alabar al Señor y de bendecir el nombre del Señor, gracias a Dios por los que estamos aquí, y gracias a Dios por los que, ¿verdad?, con todo su corazón se disponen en estar en la casa del Señor. Y yo sé, hermanos, que en un futuro Dios traerá a los que aún todavía faltan en venir. Hoy quiero hablarles de un tema que el Señor me, orando delante de su presencia en oración, el Señor me repitió muchas veces en esta semana de oración que yo estaba orando al Señor una parte de la Biblia que acabamos de leer, pero que el Señor me la dijo, hermanos, en voz audible, en esa que muy pocas veces Dios hace esto, yo lo sé, pero que a mí me la repitió el Señor muchas veces. Muchas veces me la repitió el Señor. Perdón. Y yo le estaba buscando tema. Cuando el Señor me lo estaba dando a través de la oración, yo le estaba buscando tema, un tema que sea para toda la iglesia. Y estudiando la palabra del Señor, hermanos, solamente le pude poner este tema. Hermano y hermana, no retrocedas. Cristo pronto viene por su iglesia. Así le puse a mi tema. Hermano y hermana, no retrocedas. Cristo pronto viene por su iglesia. En estos últimos domingos se ha hablado de la venida de Cristo. No sé por qué el Señor quiere que yo hable de este tema, porque a veces, de hecho, mi libreta está llena de muchos temas que no he dado. Escribo temas todas las mañanas, y escribo cuando el Señor me hace sentir escribir algo. Yo estoy escribiendo temas. De hecho, antes de esto yo estaba estudiando, hermano y hermana, de hecho aquí lo tengo, y estaba yo estudiando el tema del servicio, del servicio al Señor, de un llamado al servicio al Señor. Pero Dios muchas veces cambia lo que Él quiere que nosotros hablemos. Y hoy quiero hablarles de esto, hermano y hermana, no retrocedas, Cristo pronto viene por su iglesia. El libro de Hebreos, hermanos, es un libro catalogado como el libro en el cual los cristianos sufren por causa de Cristo. Sufren por causa de Cristo. La carta a los Hebreos, hermanos, es una carta teológicamente hablando y doctrinalmente hablando muy importante para nuestro complemento doctrinal. Hebreos habla de la deidad de Cristo, que es el tema
central de este libro. Habla de la deidad de Cristo. Habla, por ejemplo, de la sombra, hermano, y la realidad de las cosas. Cuando Hebreos habla, por ejemplo, de lo que el sacerdote en el Antiguo Testamento hacía, todo lo que hacía, todo lo que Dios mandó hacer en el tabernáculo, desde los materiales, desde las telas, desde los muebles, los utensilios que iban a usarse en el tabernáculo, que era la sombra de la realidad, porque la realidad es Cristo. Y hablaba de todo eso, hablaba del sacrificio de Cristo, habla, hermanos, de la resurrección de Cristo, pero también habla de otros temas muy importantes que no debemos de descuidar. Habla de la apostasía, habla del descuido en el cristiano, y también habla, hermanos, de el permanecer y el de perseverar hasta llegar al galardón. Habla de la fe, alaba el Señor, habla de la fe. No hay un poema más hermoso de la fe como Hebreos 11. Amén. Es un capítulo completo que habla de la fe. Pero antes de hablar de la fe, habla acerca de la advertencia de pecar deliberadamente, de la advertencia de caer a la apostasía, pero también nos da un ánimo y nos da consuelo de que no retrocedamos. ¿Por qué? Porque Cristo pronto viene por su iglesia. Pero en el contexto que estamos leyendo, hermanos, hay un contexto que es el antes y después. Estas palabras le escribe, hermanos, el escritor de Hebreos. La mayor parte se lo atribuye a Pablo. Pablo, según, hermanos, la mayor parte de estudiosos le atribuyen a Pablo la carta a los Hebreos. Pudo haber sido Pablo, pudo haber sido aún Bernabé el que haya escrito esta carta. No hay exactamente, hermanos, hasta el día de hoy no conocemos a ciencia cierta quién fue el autor de esta carta, el autor humano, porque sabemos que fue el Espíritu Santo quien inspiró. Pero el escritor nos recuerda, hermanos, y nos da y le escribe a los hebreos el no perder la fe, el no perder hermanos, el ánimo para seguir adelante. Y ve el versículo 32, porque es el contexto que yo les quiero compartir, por el cual les instruye, hermanos, a no retroceder, porque muchos estaban retrocediendo en aquellos tiempos, cuando la iglesia apenas era joven o apenas iniciaba. Amén. Después del Pentecostés, la iglesia creció mucho. La iglesia se extendió a muchos territorios, a muchos lugares, no solamente alrededor de Jerusalén, sino llegó a Asia, llegó a Europa y llegó a muchos lugares. Y esta carta, hermano, a los hebreos eran precisamente judíos convertidos. Eran judíos convertidos a Cristo. Alaba el Señor. Que habían depositado su fe ya no en la ley, ya no, hermano, en la ley de Jehová, que como dice Gálatas, ¿verdad? Que la ley esclavizaba o que la ley esclaviza, pero la gracia de Cristo libera. Ya no le ponían el ojo a la ley. Ahora le ponía la fe a Jesucristo, o la fe en Jesucristo. Y por esa causa, estos judíos, hermanos, que se habían convertido a Cristo, fueron martirizados. Fueron, hermanos, perseguidos por causa de su fe. Y fueron expuestos a las más viles atrocidades por los romanos. De ahí, hermanos, que si usted ha leído históricamente, llevaban a los cristianos a un lugar llamado el Coliseo Romano, en la ciudad de Roma, para que ahí en ese lugar, hermanos, llevaran a los cristianos y fueran espectáculos para la gente que pagaba un boleto para presenciar cómo las bestias, hermanos,
¿sí? Unas bestias, leones, tigres, hermanos, se abalanzaban hacia los cristianos y eran muertos hermanos, ante las garras y el destrozo de las bestias. Bueno, esto se ve aquí en Hebreos. Los cristianos que fueron martirizados. Y vean lo que dice el versículo 32. Vean lo que dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Aquí viene lo que yo les comparto. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. ¿Sí? ¿Se da cuenta, hermanos? Que los cristianos fueron espectáculo ante los soldados romanos, ante el emperador romano. Alaba al Señor. Y hermanos, si esto es alusión precisamente al teatro y a todo lo que pasaba en el circo romano, cuando ellos eran expuestos, encadenados, hermanos, ante las bestias para ser muertos por causa del evangelio. Alaba al Señor. Eran expuestos a la vergüenza, hermanos, al ridículo, a la muerte. Y como dice aquí, espectáculo, dice, y luego dice lo siguiente: y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, es decir, maltratados, perseguidos y hasta muertos. Pero algunos los metieron a la cárcel. Ve el versículo 34: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, no solamente en el circo romano, sino muchos fueron a la cárcel. A otros les quitaron su patrimonio, como su casa, su tierra, donde cultivaban, hermanos, para comer. Fueron despojados por causa de Cristo. Así dice la Biblia, vea, y se lo voy a volver a leer. Dice, hermanos, que el versículo 33 y 34, sobre todo el 34, dice, porque de los presos también os compadecisteis. Muchos fueron llevados a la cárcel, pero también dice lo siguiente: y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Amén. Alaba al Señor. ¿Por qué? Porque los cristianos no solamente fueron encarcelados, no solamente fueron llevados a los circos romanos, sino que también sufrieron despojos. Es decir, les quitaron sus casas, les quitaron sus tierras. Algunos padres o algunos cristianos les robaban a sus hijos más hermosos. Las doncellas, hermanos, según cuenta la historia de Flavio Josefo, que este es el historiador más respetado por los judíos, Flavio Josefo, hablaba acerca de que cuando en aquel entonces los cristianos sufrían esto, y una familia tenía doncellas hermosas, eran despojadas para que las llevaran, hermanos, con los romanos para ser esclavas. Y ya se imaginará para qué también. Pero así era lo que sufrieron los cristianos. Alaba el Señor. ¿Y qué más? Y dice la palabra del Señor: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, esto quizás nosotros no lo hemos vivido, o acaso alguno de nosotros hemos sufrido este tipo de cosas. ¿Alguno lo ha despojado por ser cristiano? ¿Lo han corrido de su casa por ser cristiano? ¿Lo han corrido de su trabajo por ser cristiano? ¿Le han quitado su coche por ser cristiano? Bueno, quizás nosotros no tenemos ese tipo de sufrimientos, pero váyase al estado de Chiapas. Cuando antes de la pandemia, hermanos, cuando esta pandemia se volvió, o mejor dicho, cuando este virus se convirtió en pandemia, fuimos al estado de Chiapas y nos mostraron, hermanos, cómo esa gente que fue despojada de sus hogares en San Cristóbal de las Casas, en San Juan Chamula,
en Magbiló, Chiapas y en muchos lugares los despojaron y les quitaron sus terrenos y hasta también a sus propias hijas. De hecho, si no hubiera venido la pandemia, íbamos aquí en el distrito metropolitano, íbamos a tener la visita de una hermana que se llama Pascualita. Esta hermana, cuando recibió a Cristo, iba tan gozosa a su casa, hermanos, iba tan feliz de haber recibido a Cristo. Y cuando ella le comparte, hermano, a su propio hermano en carne, de que había aceptado a Cristo, su propio hermano, le habla a los alguaciles para que vengan y la vengan a matar en su propia casa. Llegan a la casa de esta hermana y hacen un destrozo, y la hermana recibe, imagínense, y esto ella, ojalá un día lo contemplemos el testimonio de esta hermana. Pero esta hermana recibió 21 balazos en su cuerpo y aún así sobrevivió. Caminó toda la noche desde allá de San Juan Chamula, bajando los cerros, hermanos, con las heridas en su cuerpo, hasta llegar a San Cristóbal de las Casas, en casa de un pastor que le ayudaba para hacer cultos allá. Y hoy en día, hermanos, muchos cristianos en Chiapas que fueron despojados de sus casas y de sus pertenencias, tuvieron que subir las montañas hasta arriba para hacer otras colonias, porque ya no los aceptaron, hermanos, en su propio pueblo donde nacieron. ¿Sabe? A veces como los hebreos, hay que tener pérdidas para seguir a Cristo. Por eso viene el ánimo de no retroceder. Si nosotros no lo hemos sufrido, pero quizás sí hemos tenido problemas, luchas, dificultades para seguir adelante, Dios nos dice la misma palabra: no retrocedas, no vuelvas atrás. Alaba el Señor. Porque, hermanos, cuán importante es poner atención a lo que dice la palabra del Señor, y nosotros debemos de mantener nuestra mirada y nuestra confianza en nuestro Dios. Cuando esta hermanita recibió estos 21 balazos, hermano, de veras, o sea, usted dice, si usted le dice a un doctor esto, va a decir el doctor, pues es imposible que sobreviva con 21 balas. Pero sí sobrevivió. Y ella lo testifica. Amén, aleluya. Lo testifica esta sierva de Dios, que es, hermanos, pertenece a un pueblo con tradiciones tan antiguas y tan arraigadas en su corazón, pero que Cristo cambió su vida de esta mujer. Y aunque su propia familia la traicionó, imagínese, ¿qué haría usted que aquí en Huehuetón, que usted acepta a Jesús y allá, y usted vive ahí en su casa y llegue bien feliz, y no se da cuenta que su propio hermano o su propio padre, su propia madre o su propio hijo lo traicione? Y vaya y diga, ¿saben qué? Yo tengo en mi casa una cristiana, quiero que la saque porque yo no quiero tener problemas con ustedes. Hermanos, puede pasar un día esto. Puede pasar un día en nuestras vidas. Nos pueden despreciar por ser cristianos. Nos pueden golpear u ofender por ser cristianos. ¿Y qué haremos? ¿O qué estamos haciendo cuando alguien se burla de nosotros que somos cristianos? Porque los cristianos de aquí, hermanos, fueron un espectáculo, es decir, se burlaron de ellos, se mofaron de ellos, se reían de ellos, cómo eran destrozados por las bestias ahí en el circo romano, o en las cárceles, cómo se morían de hambre, o cuando los despojaban de sus pertenencias y se quedaban en la calle, hermanos, literalmente caminando, buscando a dónde quedarse durante la noche. Hermanos, la vida cristiana, ¿quién dijo que la vida cristiana es fácil? ¿Quién dijo que la vida cristiana es fácil? Es la vida más fácil, es más difícil
Pero sabe, es la vida más maravillosa en Cristo Jesús que se puede vivir. Porque es la vida que va a ser galardonada cuando Cristo venga por usted y por mí. Aunque perdamos aquí, como dice la Biblia, como dice aquí, y me gusta esta expresión, y lo voy a volver a leer. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cuántos amamos esta herencia de los cielos, hermanos? Porque el día de mañana cuando nos vayamos, no nos vamos a llevar nada. Ni siquiera la casa donde vivimos, ni siquiera el coche que tenemos, ni siquiera, hermano, nada de lo que poseamos en esta tierra, sino que nosotros, nuestra mirada debe de ser puesta en Cristo Jesús. Y un día estar con Él en el cielo. Espero que me alcance el tiempo porque apenas voy en la introducción. Necesitamos, hermanos, seguir adelante. Esta palabra nos debe de llenar de confianza. Alaba el Señor. Nos debe de llenar de confianza. Y aunque pase lo que pase, hermanos, nos suceda lo que nos suceda, no retrocedamos. No retrocedemos, sino que seguimos hacia adelante. La palabra del Señor dice, hermanos, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Estas palabras son de esperanza, hermanos. Son de fe. Es decir, habla del término de aguantar, habla del término de soportar, habla del término, hermanos, de no bajar la guardia, de no, hermanos, renunciar al camino que estamos caminando hacia adelante. Alaba el Señor. Porque dice el versículo siguiente, mas el justo vivirá por fe. Quiero decirles algo especial referente a este versículo. Este versículo, hermanos, se repite 4 veces en la Biblia. 4 veces en la Biblia se repite, y le voy a dar las citas, hermanos. La primera vez que se repite, o mejor dicho, la primera vez que aparece esta expresión, el justo vivirá por fe, aparece en Habacuc 2:4. Amén. Alguien que lea, por favor, hermanos, Habacuc 2:4. Cristo vive. Yo sé que para algunos es difícil encontrar Habacuc, pero encuéntralo. Habacuc 2:4, ¿qué dice? Alguien, un voluntario o voluntaria, por favor. Amén. Amén. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. ¿Se da cuenta? El justo por su fe vivirá. La segunda vez que aparece en la Biblia, hermano, es Romanos 1:17. Romanos 1:17. Alguien que lo lea, hermanos, por favor. Romanos 1:17, por favor. Alguien que lo lea. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y son situaciones diferentes. Amén. Por un lado, Habacuc dice, habla de los malos, el final de los malos. Pero dice, el que tenga fe, siempre vivirá. Amén. Aleluya. Lo que leyó mi hermano, habla del Evangelio. Que el Evangelio se vive por fe. Amén. Amén. Se cree por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pues es don de Dios, alaba al Señor. Y si nosotros hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo, es por la fe. La tercera vez que aparece, hermano, habla referente a la ley y la fe. Que la ley no nos puede salvar, pero la fe sí nos salva. Gálatas 3:11, por favor. Gálatas 3:11. ¿Qué dice? Un voluntario o voluntaria, por favor. Amén. Y por la ley ninguno
se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Es decir, ya la ley, hermano, no me puede salvar. Ya la ley no me puede dar lo que la gracia me da. Pero para vivir en la gracia necesito vivir en fe. Y esta cuarta expresión, hermano, usted se va a sorprender algo que le voy a decir. Esto precisamente habla referente a la forma de vivir en el cristiano. Pero ¿qué dice aquí? Mas el justo vivirá por la fe, o por fe. Pero algo que le quiero compartir es esto, que en el original griego, hermanos, dice otra manera, añadiéndole solamente una palabrita que es algo personal aquí. Se lo voy a volver a leer. Mire, ¿cómo dice en su Biblia? Mas el justo, ahí dice, ¿no? Pero ¿sabe cómo dice en el griego? ¿Sabe cómo dice en el griego, hermano? Dice así: mas mi justo vivirá por fe. Amén. Amén. Así dice en el original. Más, es como si dijera el Señor, Dios aquí lo está diciendo, mas mi justo, usted es de Él, usted le pertenece al Señor. Porque Él dice mi justo. En las otras tres, hermano, el sentido es el justo vivirá por fe. Pero aquí dice, mas mi justo, mi hijo, mi siervo. Amén. Y esto a mí me llena, hermano, de ánimo. Porque ¿sabe por qué? Porque esto me habla de varias cosas. Uno, que Dios no me ha dejado. Que Dios está conmigo. Que Dios me acompaña. Que Dios pelea por mí. Porque soy su justo. Y no porque yo o usted nos autonombremos con la palabra justo y lo entendamos como que no fallamos. No. Es que la palabra justo aquí se refiere a que nosotros por la fe somos justificados en Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más alabamos al Señor. Pero para seguir viviendo en eso, en esa condición de fe, es necesario no retroceder. Por eso dice lo siguiente, dice, hermano, y si retrocediere. ¿Qué significa la palabra retroceder? ¿Qué significa cuando dice el Señor estas palabras? Y si retrocediere. Mire, habla en dos términos. Habla en un término militar. Es decir, cuando dice la palabra retroceder, del griego upostelio, que significa desertar en el sentido militar. Cuando un soldado, hermano, le cuesta cumplir con las demandas que se le pide, cuando le cuesta cumplir o cuando le cuesta, hermano, hacer dentro de la milicia el trabajo que se le pide, la obediencia, la disciplina, las instrucciones que debe de seguir, hermanos, en la milicia. ¿Y qué dice? Desertó el militar o el soldado fulano de tal, porque no soportó la disciplina, no soportó la demanda que se le pide allí. Otra palabra también, hermanos, la palabra upostelio, que significa dar marcha atrás o retirarse de un trabajo o de un compromiso. También significa reducir el esfuerzo, hermano, de algo. Muchas veces, hermanos, cuando vienen problemas o cuando vienen tribulaciones o cuando vienen, hermanos, batallas en la vida y que a veces nosotros llegamos a pensar que no podemos seguir adelante, muchas veces queremos retroceder. Alaba al Señor. Pero ¿qué dice la Biblia? A Dios no le agrada que nosotros retrocedamos. Porque dice así: y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cuántas veces, hermanos, queremos retroceder? Cuando nosotros, hermanos, vemos grande el problema, vemos grande la angustia, vemos grande la tribulación, o la necesidad, o la enfermedad, o la escasez, el desánimo y todo lo que vivimos como cristianos, a veces nos da ganas de retroceder.
Alaba el Señor. Amén. Por lo menos hay algunas aplicaciones bíblicas, hermanos, que muchos quieren dar marcha atrás. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Por qué se volvió estatua de sal? Porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Amén. Y muchos están retrocediendo porque quieren volver otra vez a su Sodoma y Gomorra, al mundo, para amar al mundo, para volver otra vez a la condición de estar, hermanos, en los placeres de la carne, en el mundo. Porque a lo mejor no se sienten tan felices, tan contentos, tan en paz, que dicen, no, yo pensaba que el cristianismo era otra cosa, yo pensaba que el seguir a Cristo constituía felicidad y gozo. Sí, hay felicidad, hay gozo, pero a través de las pruebas y las luchas, el Señor nunca nos va a dejar. Pero cuando usted pone la mirada en los hombres o pone la mirada en lo que le rodea, usted se quiere regresar a su Sodoma y Gomorra, porque llega a pensar que perdió el tiempo o que no vale la pena seguir a Cristo. Alaba el Señor. También muchos retroceden porque, al igual que Israel, quieren regresarse a su Egipto. ¿Qué decía Israel cuando veía la lucha? ¿Qué decía Israel cuando no había comida? ¿Qué decía Israel cuando vio el mar enfrente y los egipcios atrás? ¿Qué decía Israel? Volvamos a Egipto. Allá estábamos mejor. Allá no faltaba la cebolla, no faltaba el rábano, no faltaba la fruta. Volvamos a Egipto. Amén. ¿Qué es el mundo? El placer del mundo. Y muchos, sobre todo, hermanos, la juventud hoy en día está arrastrada por el mundo. Aman más el mundo y conocen de Dios y saben de Dios y aún están bautizados, pero están retrocediendo, amando a su Egipto, a su Sodoma. Alaba el Señor. También uno quiere retroceder cuando hay fatiga y cansancio en el alma, cuando viene la enfermedad, cuando viene el desánimo. Hay muchas causas por el cual el cristiano quiere retroceder. Pero, hermano, ¿qué dice la Biblia? Si el cristiano retrocede, ¿qué dice la Biblia? ¿Agradará a Dios? ¿Agradará a Dios a alguien de nosotros que queramos retroceder? ¿Agradamos a Dios, hermanos y hermanas, si nosotros un día llegamos a tomar la decisión de decir, ya no vamos a ir a la iglesia por esto y por lo otro y por X y por Y? ¿Agradará a Dios eso? ¿Agradará a Dios, hermanos, que nosotros lleguemos a pensar, es que como me va mal, en mi salud, en la economía, en mi familia, ya no voy a seguir, mejor poco a poco ahí me la balanceo? ¿Agradará a Dios que nosotros tengamos esa actitud? No, al contrario, como dice la Biblia, no agradará a mi alma. Porque nosotros, dice el siguiente pasaje, el siguiente versículo, pero nosotros, ¿somos de los que retrocedemos? No, no somos de los que retroceden. No somos de los que desertamos como el soldado, el militar. No somos como aquellos que dan marcha atrás o se retiran porque no les salieron bien las cosas. Como los hebreos que estaban sufriendo, que llegaron a pensar que ser cristianos, hermanos, era una vida feliz y nada de problemas, nada de luchas. O los hermanos de Chiapas, o los hermanos de Miquilpan, Hidalgo, que también están sufriendo, que a los hijos de los cristianos no les quieren dar educación ni atención médica en el hospital. Esto se está viviendo, hermanos, y hace 15 días yo les dije, de 10 años para acá, han muerto, hermanos, 1.300.000 misioneros en todo el mundo por la causa de Cristo. Y usted se pregunta, o la gente se ha de llegar a preguntar, ¿vale la pena morir por Cristo?
¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena a pesar del sufrimiento, de la enfermedad, del dolor en mi cuerpo, de la escasez en mi familia? ¿Usted qué le va a decir al Señor? Amén, aleluya. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Vale la pena sufrir por causa de Cristo? ¿Vale la pena que a lo mejor porque soy cristiano mi familia no me habla? Mis vecinos me dejaron de hablar. Yo recuerdo una ocasión a mi papá, que una maestra de una secundaria allá en Veracruz, lo conocía mucho a ella, mi papá, por su trabajo de albañilería. Pero tenía un hermano que era, ¿para qué les cuento? Hijo del diablo. Que cuando él se enteró de que su hermana le iba a dar trabajo a mi papá, le dijo: ¿para qué le das trabajo a cristianos? ¿Para qué? Y como vivían juntos, era como una piedra en el zapato de mi padre. Iba y lo molestaba, iba y lo atacaba, iba y le buscaba pleitos. Pero mi papá soportó. Yo nunca vi que levantó la mano para ofender a esa persona. Yo me acuerdo que tenía 10 años. Y yo sí le dije a mi papá: papá, si yo estuviera como tú, yo le abrito una pedradota en la cabeza y ahí lo dejo. O sea, fíjense, yo era niño. Y yo lo viví, que por causa de su fe, esa persona le decía: vete, ¿y por qué eres cristiano? Y esto, lo otro. Y a veces, hermanos, son cosas que tenemos que sufrir como cristianos. Pero ¿sabe? No retrocedamos. No retrocedamos, al contrario, sigamos adelante. Alaba al Señor, sigamos a Cristo, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que seguimos adelante, dice aquí, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quiero terminar con esto, hermanos. Vamos a leer, por favor, algunas citas, hermanos, por favor. ¿Y por qué no debo de retroceder? ¿Por qué el Señor me demanda, hermanos, no retroceder? No retroceder y al contrario seguir adelante, seguir caminando, hermanos, en el camino del Señor, porque eso es lo que dice: nosotros no somos. Y aquí es algo en el cual, hermanos, el escritor a los Hebreos se incluye también. Y son palabras, hermanos, son palabras de consuelo, son palabras de ánimo, son palabras, hermanos, de motivación. Alaba el Señor, porque estas palabras nos deben de alentar, hermanos, para seguir adelante en el camino del Señor. ¿Por qué no debemos de retroceder? Porque sabemos que hay un cielo donde tenemos que llegar. Amén. Tenemos un cielo donde tenemos que llegar. Filipenses nos habla acerca de esto, hermanos. Alaba el Señor. Filipenses 3:20. Hay un cielo en el cual tenemos que llegar. No retrocedamos, porque nuestro destino ya está cerca. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque nuestro destino ya está cerca. Se está acercando el final de nuestros días. ¿Qué dice, por favor, Filipenses 3:20? Alguien que lo lea, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Dónde está su ciudadanía? ¡Aleluya! ¿Dónde está su ciudadanía, hermano? Allá en el cielo. Aquí nos podrán quitar si el enemigo quiere todo, pero no nos podrá quitar el cielo. Aquí podemos sufrir mucho por ser cristianos. Gracias a Dios que aquí en Huehuetoca hay libertad de venir a la iglesia. Gracias a Dios. Pero hay lugares que están sufriendo. Hay lugares, hermanos, que no tienen esta libertad de sentarse, de pararse, alabar al Señor, levantar sus manos y cantar al Señor. Pero gracias a Dios que nosotros, hermanos, estamos aquí por la gracia del Señor. Pero hay un cielo que ganar.
Por eso no retrocedamos. Alaba al Señor. 2. Porque hay una corona que ganar. Gloria a Dios, amén. 1 Corintios 9:24, hermanos. 1 Corintios 9:24. Hay una corona que ganar, hermanos. Alaba al Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Amén. ¿Y qué dice? Correr de tal manera que la obtengáis. ¿Si estáis ahí? Dios, amén. ¿Si es ahí, hermanos? Amén. 1 Corintios 9:24. Aleluya. Por eso es necesario no retroceder, Amén. porque hay una corona que ganar. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Es bonito cuando, no sé si usted le ha visto, bueno, a mí me gusta ver maratones en el sentido de la palabra, porque a mí me enseñan algo. Y la perseverancia, la consistencia y la resistencia. Aleluya. ¿Qué pasa cuando usted ve que inician, una vez decían que en un maratón eran 30,000 corredores? Pero la pregunta es, ¿llegan los 30,000 corredores a la meta? No. ¿Cuántos llegan? ¿Cuántos se imaginan ustedes que llegan a la meta en una carrera de maratón de 42.584 metros, que es un maratón completo? ¿Cuántos llegan? Si inician 30,000, ¿cuántos llegan a la meta? El asunto aquí, hermano, como dice el apóstol Pablo, todos corren, todos empiezan bien, todos empiezan a correr a la carrera y ahí van. Pero ¿qué pasa cuando uno empieza a correr después de unos minutos? El cansancio, los problemas, las fatigas, y todo viene a disminuir, hermanos. Pero por eso dice el apóstol Pablo, correr de tal manera que puedas obtener la corona de la vida en el cielo. Amén. Por eso es necesario no retroceder, hermano. Por eso es necesario seguir caminando. Alabe al Señor. Cristo vive. Pasamos al Señor, hermanos. También es necesario no retroceder, porque todavía hay almas que ganar. Amén. Hay almas que ganar. Hay todavía la oportunidad de predicar el Evangelio. En 1 Corintios, en ese mismo capítulo, hermanos, ahora el versículo 16. Alaba al Señor. Tenemos que seguir corriendo, hermanos, y no retroceder, porque hay almas que ganar. Hay todavía momento de predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. ¿Qué dice, por favor, el versículo 16 de 1 Corintios 9? Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Se dan cuenta? ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Por eso es necesario, hermano, no bajar los brazos. No es necesario, hermano, seguir adelante. Y como dice la palabra del Señor, nosotros no somos de los que retrocedemos. No somos de los que volteamos atrás. No somos como la mujer de Lot. No somos como Demas, el desertor. Demas por un momento caminó con Pablo. ¿Usted sabía? No sé si usted lo ha leído, hermano, en una de sus cartas. Mire, a mí me asombra porque Pablo habla de Demas como un siervo de Dios. Pero en su última carta, que es Timoteo, la segunda de Timoteo, dice de una manera triste lo siguiente: Demas me ha abandonado y se fue al mundo, o amando este mundo. Nosotros no somos llamados para amar el mundo. No somos llamados para retroceder y amar el mundo. Nosotros somos llamados, como dice aquí, hermanos, para salvación del alma. Amén. Alaba al Señor. Por eso, cuán necesario es esto, hermanos. También no debemos de retroceder, y con esto concluyo, hermanos, porque Cristo pronto viene por nosotros. Pónganse de pie, por favor. Cristo pronto viene por nosotros. Ahí ponga, por favor, Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Cristo pronto viene por usted, hermano. No retrocedamos. Yo sé que cuesta seguir adelante. Yo sé que cuesta, hermano. Estamos en una lucha, como dice el apóstol, a muerte. Estamos en una lucha a muerte. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermano. Es contra el mismo enemigo.
Ponga sus ojos en Jesús porque Él viene pronto por usted. Amén. Y Él le dice así: mi justo vive por fe. Amén. 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 Mi justo. Usted es un justo. Usted es hijo del Padre. Y es hermoso que alguien le diga: este es mi hijo. Este es mi siervo. Este es mi discípulo. Pero vea lo que dice el Señor y nos dice a nosotros: mi justo. Hermano, pidámosle a Dios fortaleza. Pidámosle a Dios fuerza para seguir. Pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza para seguir. Él no nos ha dejado solo, hermano. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro Divino, dijo: no te voy a dejar solo. Yo te voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté contigo para siempre y te guíe, te acompañe, te dirija y te enseñe todo lo que Él ha escuchado de parte de mí. Por eso, hermano, yo en esta hermosa tarde quiero pedir que oremos por fortaleza. Por fortaleza. Si usted se ha sentido quizás un poco débil, se ha sentido quizás sin fuerza, se ha sentido quizás, y lo voy a decir de una manera directa, lo que decíamos en el primer culto, si se ha sentido desanimado, y a lo mejor usted llega a pensar: ¿para qué sigo? ¿Para qué le echo ganas? Mira cómo me va, mira lo que estoy pasando, mira lo que estoy viviendo. Porque si yo lo he escuchado, hermano, yo lo he escuchado de muchos labios, de muchos cristianos diciéndome: hermano, ¿para qué sigo? ¿Para qué sigo si mi esposa o mi esposo me dejó? ¿Para qué sigo si todavía sigo enfermo? ¿Para qué sigo si mis hijos no van a la iglesia? ¿Para qué sigo si todo me va mal? ¿Usted quiere retroceder? Yo le pregunto a usted, no me conteste, pero piense en mi pregunta que le estoy diciendo. ¿Usted quiere retroceder? ¿Quiere usted dejar todo lo que Dios le ha dado hasta el día de hoy? ¿O quiere ser de los que siguen adelante para preservación y salvación del alma? Ore un momento ahí, hermano, en su lugar. Por favor. Dígale: Señor, yo no quiero retroceder. Yo no quiero retroceder. Si usted quiere hincarse o de pie, como usted se sienta, pero dígale al Señor: yo no quiero retroceder. Aunque haya problemas, aunque haya luchas, dígale con sus propias palabras. Tantas cosas que Dios nos ha dado, tantas cosas maravillosas que Dios nos ha dado, tantas cosas hermosas que fuera de Cristo no podemos nosotros tener. Dígale al Señor: Señor, yo no quiero retroceder. Ayúdame a no poner mi mirada en las personas, en las circunstancias, a no poner mi mirada en las cosas que se ven allá afuera, sino solamente en ti. Solamente mi mirada en ti, solamente mi fe en ti. Porque tú has dicho: mi justo vivirá por fe. Mi justo. Tú nos llamas justos por tu gracia. Ayuda a mis hermanos. Ayúdale, Señor. No los dejes.